Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a explicar acerca de la sección cónica parábola correspondiente al bloque número 2. ¿Ya? Para esto vamos a ver una pequeña definición acerca de lo que es una sección cónica. Me dice que la sección cónica parábola se obtiene al cortar un cono circular con un plano inclinado. Como recordaremos en el anterior video de GeoGebra, habíamos visto que el ángulo de inclinación de este plano debe ser igual al ángulo del cono circular. Si no eran iguales, no me daba la gráfica, como podíamos ver ahí en ese simulador. Otra cosa más es que la parábola tiene forma de un arco. Miren, un arco, como por ejemplo los arcos del McDonald's son unas parábolas, o un arco en un puente, eso también es una parábola. A su vez tenemos lo que es la definición de parábola. ¿Ya? Una parábola es el conjunto de todos los puntos, es decir, miren, son todos los puntos, punto, que se forman a partir de un punto fijo, foco y una directriz. Es decir, que la distancia del foco a ese punto va a ser equidistante a la distancia del punto al foco. Esto ya lo voy a explicar de manera más detallada con ayuda de nuestro simulador GeoGebra. ¿Qué me dice? Me dice que la distancia que hay del foco a cualquier punto, por ejemplo, miren, vean, tomemos este punto, ¿ya? Va a ser igual también a la distancia entre este punto y la directriz. Otra vez, la distancia del foco a cualquier punto va a ser igual también del foco a la directriz. Miren, entonces van a ser equidistantes, que quiere decir que van a tener una misma medida. Es por esta razón que la medida del foco al vértice y del vértice a la directriz va a ser la misma. ¿No? Eso lo vamos a ver un poco más adelante en los elementos. Miren. Entonces otra vez, del foco, yo que sea este punto de acá, va a tener la misma medida acá. Todos estos puntos que cumplan esta condición, una vez que nosotros ya tenemos fijos los puntos, solo es cuestión de unirlos. Miren, lo unimos y se me va a formar ahora sí mi parábola. Bueno, esta es una explicación de lo que es la parábola. Ojo que también hay cuando el eje focal es horizontal. Miren, este es cuando está vertical. Cuando está horizontal, miren, va a cambiar de posición. ¿Ya? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Entonces a partir de aquí vamos a ver lo que serían los elementos de los que consta mi parábola. ¿Ya? Consta de un foco, como ya habíamos dicho, el foco es el punto fijo F que se halla aquí, miren el punto F. También tenía una recta que era la directriz y habíamos quedado que el foco y la directriz están a la misma distancia correspondiente al vértice, es decir que del foco al vértice y del vértice a la directriz es una misma distancia. ¿Y el vértice? ¿Qué es el vértice? El vértice es la intersección que hay con el eje focal o es el lugar por donde empieza a abrirse la parábola. ¿Ya? Miren, aquí está el vértice y aquí empieza a abrirse la parábola y aquí también está el vértice y empieza a abrirse la parábola. De ahí tenemos lo que es el eje focal. El eje focal es la recta que pasa por el foco, el vértice y llega hasta la directriz y aquí se forma un ángulo de 90 grados. Es una perpendicular a la directriz. De ahí tenemos lo que es el lado recto, que dice que es el segmento paralelo a la directriz, miren, paralelo a la directriz y que pasa por el foco. Y el parámetro, la distancia que hay entre el vértice y la directriz, que es P, y como habíamos dicho que es lo mismo que del foco al vértice, entonces esto también va a ser P. ¿Eh? A continuación tenemos lo que sería la ecuación canónica de la parábola cuando el vértice de la parábola está en el origen, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Como dije antes, hay diversos tipos de parábolas. Por ejemplo, cuando se abre hacia arriba, cuando se abra hacia abajo, cuando se abra hacia la izquierda y cuando se abra hacia la derecha. Dependiendo de hacia dónde se abra, va a variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ecuación canónica de la parábola varía según el eje focal al que es paralelo, si es al X o al Y. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta hacia dónde se abre? Fácil, hacia dónde apunta el foco. Si el foco
está aquí, miren, en el eje Y positivo. La parábola se va a abrir hacia arriba y la fórmula me va a dar x al cuadrado es igual a 4py. Si por el contrario el foco está en el eje X positivo, se va a abrir, miren, hacia la derecha y la fórmula va a ser y cuadrado igual a 4px. Ahora miren, si el foco está en un lado negativo, por ejemplo en el Y, pero esta vez en el negativo, la parábola se invierte y me va a dar la misma fórmula de antes, solo que se va a diferenciar del menos. Miren, es la misma fórmula, solo que como está el foco en el eje negativo va a dar menos, y lo mismo en el Y. Como está el foco en el eje X negativo, también me va a dar negativo en la fórmula. En eso varía. Listo. A continuación vamos a ver la ecuación canónica de la parábola cuando el vértice de la parábola se encuentra en un punto HK. ¿Qué quiere decir? Que el vértice ya no va a estar en el punto 0,0, sino que va a estar en cualquier punto. Yo que sé, por ejemplo, el punto 3,5, menos 2,7, 8,3, cualquier punto que no sea 0,0. ¿Ya? Para esto vamos a tener dos fórmulas. ¿Ya? Cuando la parábola se abra hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, de manera horizontal, vamos a tener que la ecuación va a ser paralela al eje X, y cuando se me abra hacia arriba o cuando se me abra hacia abajo, es decir, de manera vertical, va a ser la ecuación paralela al eje Y. ¿Ya? Algo que tenemos que ver es que tengo que decirles es que yo solo les voy a dar la fórmula. En el video que se encuentra a continuación vamos a poder encontrar cómo se llega a estas fórmulas, cómo se inducen, cómo se demuestran estas fórmulas, cómo es que sabemos que se deben aplicar estas fórmulas. En el siguiente video se ve la demostración. En este solo vamos a tener ya las fórmulas ya escritas. Entonces miren, tenemos que cuando es paralela al eje X, es decir, miren, que cuando el foco cuando el eje focal, perdón, se encuentra paralela al eje de las X, tenemos que el foco va a ser igual a que en el eje X se encuentre H más P y que en el eje Y sea K, que el lado recto sea 4 veces P, que P sea igual a 1 sobre 4A y que el vértice sea H, K. La directriz va a ser X igual a H menos P. Esto no va a variar, va a ser la misma fórmula también cuando se abre hacia la derecha. Lo único que cambia es que P va a ser mayor que 0 y P va a ser menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que este va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Ya? Lo mismo pasa en el eje focal paralelo al eje Y, pero va a variar en que el foco va a estar escrito como en el eje X como H, y ahora el eje Y del foco va a ser igual a K más P y la directriz va a ser igual a Y igual a K menos P. Listo, entonces en lo que cambia es en el foco. Acá mira, antes era H más P, ahora va a ser K más P. ¿Ya? Y esto también se repite para los dos. Esa es la única diferencia que hay entre esta del eje X, las fórmulas del eje X con las fórmulas del eje Y. ¿Ya? Listo, ahora vamos a ver dos ejercicios para darnos cuenta de cómo se resuelven. Dice, teniendo la ecuación general y cuadrado, como ya dije, solo una puede tener, puede estar en segundo grado, más 8y menos 16x y más 64, determina la ecuación canónica, el vértice, el foco, la directriz y la gráfica. Bueno, entonces tenemos, miren, tenemos aquí la ecuación general y tenemos que transformar esta a esta de acá abajo, o sea, hallar su ecuación canónica. Entonces miren, tenemos en un lado y en el otro lado tenemos las x, entonces y dejaré en este lado y al otro lado voy a pasar los x, entonces menos 16x pasa al otro lado con signo positivo, más 64 pasa al lado con signo negativo. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos un binomio al cuadrado, entonces debemos hacer como en la circunferencia, ¿verdad? Completación de cuadrados. ¿Cómo hacíamos la completación de cuadrados? Listo, el valor del medio dividía para 2, 8 dividido para 2, 4,
y elevaba al cuadrado. 8 dividido para 2, 4, elevado al cuadrado, 16. Entonces estamos sumando 16 y decíamos que si en un lado sumo esto, en el otro también. Entonces si sumo aquí 16, al otro lado también sumo los mismos 16. Factorizo el trinomio, me va a quedar y más 4 elevado al cuadrado igual a 16x menos 48. ¿Qué pasa aquí? Para dejarle expresado de esta manera deberé de despejarle. Miren, x está solita, entonces deberé de dejarle solita. Entonces saco el factor común de 16 y me da que x va a ser igual, va a ser menos 3 adentro del factor común. Y ya tengo, miren, el parecido a mi ecuación de arriba, la canónica. Entonces ahora analógicamente voy a decir, miren, 4p es igual a 16, entonces p va a ser igual a 4. Voy a tener que menos h es igual a menos 3, por lo tanto h va a ser 3. Voy a tener que menos k va a ser igual a 4, por lo tanto por menos por más da menos, entonces va a ser menos 4. Entonces ya he encontrado mi coordenada del vértice y el punto P. Ahora el foco, habíamos dicho que cuando se abre hacia la derecha, se utiliza que el foco es igual a h más p. Entonces el valor de h, que en este caso es 3 más p, que es 4, me va a dar 7, y el punto K, que va a seguir siendo menos 4. Y la directriz obviamente también era h menos p, entonces la directriz va a ser igual a h, que sería 3 menos el punto 4, y la directriz va a estar en menos 1. Y miren, en la gráfica se evidencia esto. Miren, el vértice, podemos ver el foco, y la directriz, miren, pasa por la recta menos 1. Quiere decir que está bien el ejercicio. Y un último ejercicio donde me piden que a partir de la directriz y el foco encuentre la parábola. Entonces miren, despejando la directriz, x más 3 igual 0, me doy cuenta que x vale menos 3, es decir, que pasa por el punto menos 3. Entonces, al ser la parábola, al ser paralela al eje x, entonces el punto focal f va a ser p, 0. Si el foco es 3,0, queremos decir que p vale 3 y el vértice va a ser 0,0. Entonces la ecuación canónica, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando pasaba por 0,0 y estaba en el eje positivo va a ser y igual a 4px? Reemplazo el valor de p, que valía 3, que habíamos encontrado antes, y y cuadrado va a ser igual a 12x. Esta es la ecuación de mi parábola. Listo, eso es todo lo que podemos ver en el apartado parábola. En el siguiente video vamos a explicar la sección cónica bloque 3, lo correspondiente a elipse. Espero que les haya quedado claro todo esto y nos vemos en el siguiente video. Gracias.